Nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por estos medios la predicación del Evangelio, la lectura de la palabra de Dios. Quisiera darle las gracias al Señor primeramente, y porque Él es el que permite este pequeño espacio, este pequeño ejercicio. Con la ayuda de Él, ojalá Él me pueda permitir seguir haciéndolo, aparte del ejercicio que tengo de repartir los tratados. Y es con la ayuda del Señor, porque a veces me siento como abatido y por los ataques a la fe de uno mismo y a las críticas y a todo esto, pero el Señor fortalece en el corazón cuando leemos las Escrituras y le oramos a Él. Él nos fortalece. Pido también la oración siempre a mis hermanos por mi persona, para que el Señor me guarde, nos libre de tentación. Como dice la Escritura, orar los unos por los otros. Yo sé que habrán hermanos que oran por mí y no lo dicen, y yo también oro por cada uno de ellos. Con la ayuda del Señor quisiera cantar en el himno 52, 2 estrofas. Ya yo oré para cortar un poco de tiempito aquí en la red. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, salvado por la gracia de Dios y con gozo en mi corazón, porque a nosotros nos esperan las glorias eternas en el cielo. La nación de Israel, y el Señor le prometió, fueron promesas terrenales, pero a nosotros son las celestiales, a la iglesia comprada a precio de sangre. A ellos les espera en el milenio las bondades del Señor, y van a estar con el Señor por 1000 años. Y nosotros vamos a tener recompensas en el cielo, herencias incorruptibles, inmarcesibles. Qué grandioso, ¿verdad? A nuestras mentes no llegan estas cosas con una total claridad, porque todavía estamos en estos cuerpos de pecado, esperando al Señor que nos saque de aquí y estos cuerpos sean transformados a semejanza del de Él. Y esto es lo que quiere el Señor contigo, amigo o amiga que no eres salva. Él quiere que su creación se restaure con Él y se reconcilie con Dios, obedeciendo la fe en el Señor Jesucristo. Voy a cantar la primera y cuarta estrofa de este himno. En la ciudad de Dios no cabe el pecado, puro es su brillo, sin marcha en su fulgor. Perdona mi maldad, soy pobre pecador, lava mis culpas, bendito Salvador. Oh, cuando arriba esté, salvado por tu cruz, puro y sin mancha, veré tu hermosa luz. Nosotros recibimos la salvación inicial cuando creímos en el Señor, y nos mantenemos salvados es porque el Señor nos guarda. Pero nuestra salvación un día va a ser completada cuando Él venga y arrebate a su pueblo, o cuando partamos de esta esfera terrenal, nuestras almas irán directamente a la presencia del Señor. Quisiera leer en Ezequiel, porque nosotros tenemos responsabilidad de predicar el mensaje del Evangelio. Hay responsabilidad en la asamblea, los ancianos con los miembros, para distribuirlos, para predicar. Y esto ha sido desde la antigüedad, y el Señor quiere que los creyentes
obedezcan, así como obedeció Pedro y los discípulos, y el Señor los mandó a un lugar, y en ese lugar es donde ellos fueron investidos desde lo alto y empezaron a predicar el mensaje del Evangelio después que fueron investidos de lo alto con el Espíritu Santo, y ellos empezaron a predicar el mensaje, pero en el lugar a donde el Señor los mandó. Así somos los salvados. Nosotros escuchamos el mensaje de salvación en una asamblea, fuimos salvados por la gracia de Dios ahí, y es el lugar a donde Él quiere que estén los salvados para predicar el mensaje, infundir el mensaje en la comunidad. Pero quisiera leer en Ezequiel capítulo 3 desde el versículo 16, el atalaya de Israel: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares, porque el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú no amonestares al impío, y él no te convirtiere si él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero él habrá librado tu alma de él, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, él hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y habrás librado tu alma. Quisiera leer otra escritura en Romanos 10. El atalaya tenía una responsabilidad. Voy a darte una explicación breve. Y nosotros también tenemos responsabilidad de predicarte el mensaje, pero en su verdad. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Un atalaya era una persona que advertía al pueblo de Dios, a la nación de Israel, del peligro de los enemigos que venían a atacar. Y ellos eran puestos por atalaya. Pero aquí también ilustra la responsabilidad del creyente, tanto como el del que oye. Hay una responsabilidad de nosotros de obedecer y predicar el mensaje en su pureza, para amonestarte y advertirte del peligro que tú corres en esta tierra sin salvación de tu alma. Entonces vemos aquí que vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ellos recibían las revelaciones de Dios. Dios hablaba con los profetas y le comunicaba lo que él quería que el pueblo que el pueblo
entendiera de parte de Dios y era comunicado por estos atalayas. Las atalayas eran como unas torres, algo a donde ellos estaban pendientes, viendo el peligro, y tenían que avisar al pueblo del peligro que corrían. Y lo podemos también leer aquí en Ezequiel 33. En Ezequiel 33 vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile que cuando trajeren yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra, tomaré un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Advertía. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos para advertir a usted, amigo o amiga que no es salvo, el peligro que está corriendo aquí en la tierra sin salvación. Ahorita hay muchos que quieren predicar, pero no hablan sobre el pecado, no advierten sobre el peligro del pecado, porque dice la misma escritura en este mismo libro de Ezequiel, y se lo dio Dios y le dio a él para que lo dijera. Así como le recibió revelaciones el apóstol Juan, así recibió Ezequiel para advertir: el alma que pecare, esa morirá. Entonces la Biblia da un listado de pecado, y el pecador sabe en su corazón cuando está pecando, porque ya sabe, entiende lo que es bueno y lo que es malo. Pero nosotros los creyentes te advertimos por la palabra de Dios, y te advertimos de que vas caminando rumbo a la condenación eterna si no has creído en el Señor, porque Él es el único medio de salvación. Entonces nosotros te advertimos, y te advertimos, como dice aquí: cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Nosotros te repartimos un tratado, que los tratados son muy claros, hablan de testimonios, y en cada uno de los tratados hay citas bíblicas, y a algunas personas le hemos predicado el mensaje. Claro, cuando uno sale, uno no puede predicar tal vez a las personas, hablar con mucha claridad. Uno a veces le predica, es 1 minuto, 2 minuticos, 1 minuto, le habla del Señor, de la salvación o algo, porque las personas a veces están apuradas, van para su trabajo, para sus cosas cotidianas que ellos hacen. Yo reparto muchos tratados a veces en la semana, muchos no, reparto algún número de tratados semanalmente, y son pocos los que se dejan a veces predicar el mensaje, pero uno les trata de advertir del peligro que corren, así como lo está diciendo aquí que hay que advertir al pecador de su mal camino, para que puedan ellos entender que van a espalda de Dios, que sean advertidos de su mal camino, y que por su maldad pueden morir, pero pueden ser librados si se humillan y creen. Como te vengo diciendo, el atalaya estaba montado en lo alto, apercibiendo el peligro. ¿Por qué? Porque él estaba preparado para ese trabajo, y así estamos cada uno de los salvados. Queremos advertirte del peligro de la condenación, y quise ilustrar este atalaya como nosotros los creyentes, y es una responsabilidad. Por eso te leí en Romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán a quien no han oído? ¿Y cómo no oirán sin haber quien les predique? Y nosotros lo que hacemos es comunicarte el mensaje del Evangelio. Te hablamos del pecado, te advertimos del peligro, como hacían estos atalayas, te advertimos del lugar a donde puedes ir
si mueres en tus delitos y pecados, que es el lugar del infierno, la condenación eterna. Cuando dice eterna, es por toda la eternidad. O sea, de ahí no sale el que va, sale sin salvación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Pero aquí en el mismo escritor a los romanos dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, es una responsabilidad de nosotros, como una responsabilidad de los que oyen, de los que leen y de los que ya en su conciencia han entendido que son pecadores y pueden a veces hasta comprender que el Señor es el único que los puede salvar, pero quieren seguir en su mal camino. Pero nosotros te advertimos, así como hacían estos atalayas que advertían del peligro. Por el pecado, el lugar de condenación. Y el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo, porque así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero que no es nada más oír, es obedecer la fe en el Señor Jesucristo, humillarse la persona y creer en el Señor. Cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, en el Evangelio de Juan 12, el versículo 47 dice: al que oye mis palabras, al que las oye. Y usted está oyendo las palabras, porque nosotros no estamos recibiendo revelaciones así como recibían estos profetas, pero tenemos toda la revelación, todo el libro aquí, y aquí está lo que Dios quiere que sea comunicado, que seas advertido del peligro, así como hacían aquellos atalayas. Te estamos advirtiendo de un peligro. Cada uno de los salvados recibimos el evangelio, creímos al anuncio del evangelio y obedecimos la fe en el Señor, y ahora somos salvos. Entonces hacemos como atalaya, subimos a una tribuna, te hablamos. Bueno, los que más los hacen, mi trabajo ha sido a veces más fuera en la calle, y se advierte con la palabra de Dios sobre el pecado y lo que acarrea el mal camino del pecador, que tiene que pararse en los caminos y pensar, como dice un precioso himno: piensa bien lo que harás. Al infierno sin Cristo podrías ir. Tienes oportunidad mientras estás vivo. Entonces el mismo Señor dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo sé que yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Tú dices que crees en Dios, créele a Dios, porque el mismo Señor, todo lo que lo comunicó porque el Padre lo quería hacer así, y Él lo comunicó en su ministerio terrenal. Obedeció al Padre hasta muerte en cruz, y las palabras de vida quedaron plasmadas aquí en este libro. Jesús mismo dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Cuando tú creas en el Señor Jesucristo, que tú hayas reconocido que eres un pecador, que vas caminando a espaldas de Dios, al único que tú puedes llegar para salvación es al Señor Jesucristo, al quien el Padre le dio toda autoridad. Tú vas a Él por la fe, no lo vas a ver si estás esperando un resplandor, algo, no lo vas a ver, es por la fe. Cuando ya tú has entendido, tú vas a Él por la fe y crees en Él, y le dices a Él: Señor, soy un pecador, sálvame, soy un indigno pecador. Y llegas a Él por la fe, y Él te va a perdonar, y al instante vas a entender y vas a recibir en tu corazón, y el Espíritu Santo va a entrar en tu corazón, y vas a entender que fuiste salvado en ese mismo momento, y vas a sentir un alivio en tu corazón,
porque el Señor hace una limpieza inmediata en el corazón, porque eso fue lo que hizo con este indigno pecador. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Llegué a Él por la fe, no le vi. Nosotros no le vimos. Dichosos los ojos que no ven y creen, es por la fe. No estés esperando que alguien te ponga la mano o te haga alguna cosa. Es una decisión personal tuya. Nosotros te advertimos como lo hacían estos atalayas. Como te dije, los atalayas estaban montados en una parte alta y advertían al pueblo del peligro. Si ellos no lo advertían, como dice aquí, pero si no me amonestare el impío, él no convirtiere de su impiedad, y si de su mal camino, él morirá por su maldad. Es responsabilidad del pecador, pero tú habrás librado tu alma de la muerte, librado tu alma. No es que nosotros vamos a perder la salvación, pero nosotros obedecemos al Señor y recibiremos recompensa en el cielo. Un atalaya es como una cosa a donde ellos se montaban, y pues eso lo podemos ver en los constritos militares como una torre alta a donde se monta un soldado y advierte del peligro a los que están adentro. Nosotros con la palabra de Dios queremos advertirte del peligro que tú corres. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad de nosotros es predicarte el mensaje. Llévatelo. Le damos gracias al Señor que está en estos medios de las redes, que el mensaje se puede infundir a nivel mundial y hay muchos predicadores que predican el evangelio en su pureza. Así nosotros seamos despreciados por estas cosas, seamos burlados, como sea, pero te comunicamos la verdad porque nosotros la recibimos en nuestro corazón, así como cuando Pedro predicó, que lo leemos en Hechos de los Apóstoles, como dicen Hechos de los Apóstoles, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí vemos el resultado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amigo o amiga que no eres salvo, te advertimos del peligro que corres sin salvación, y queda de parte tuya que recibas el mensaje de salvación, te conviertas al Dios vivo y obedezcas la fe en el Señor Jesucristo. Él quiso entregar su vida por tu culpa y por mi culpa. Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios, porque en él no había pecado, y con su preciosa sangre él pagó la deuda, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Por eso es que él fue sepultado. Él no vio corrupción, sino que fue sepultado en un sepulcro nuevo, y al tercer día resucitó. El Padre le resucitó de entre los muertos y a los 40 días ascendió a los cielos, porque en él no había pecado. Amigo, acepta tu parte de culpa de lo que le hicieron al Señor. Reconoce tus pecados delante de él y ve a la única fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo, para que tus pecados sean perdonados y tú vengas a tener seguridad de tu salvación y paz en tu corazón, y no vas a temer a la muerte física ni espiritual, porque ya Dios no te va a ver como un muerto, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.